cómo influyó la Primera Guerra Mundial en la Revolución Rusa? ¿Y viceversa? Hola. Hace tiempo que me he hecho esta pregunta y quizás, tú también, por lo que traigo la respuesta, o si no te has preguntado, pues te puede parecer algo curioso este tema. Por lo que comencemos. Pues comencemos con lo que creo que todos saben, pero por si acaso, la Primera Guerra Mundial no fue la principal causa de la Revolución Rusa, pero sí influyó bastante. Otra cosa que debemos establecer, que la Rusia zarista, pues previo a la guerra, era un país realmente atrasado en materia de derechos civiles, industria, socialmente y militarmente. Con lo de los derechos civiles, pues antes de 1904, no había libertad de asociación o de formar partidos políticos, sin olvidar que la servidumbre, que llegó a un punto de ser considerada como esclavismo moderno, fue abolida en el año 1861 y se trató de realizar una reforma agraria, pero fracasó y su mayor expresión de ese fracaso fue el magnicidio del zar Alejandro II. Para explicar mejor lo anteriormente dicho, pues la familia gobernante fueron los Románov, que gobernaban desde el año 1613. Y en los últimos 100 años, estaban bien divorciados con la realidad de la población de su imperio. Cada vez que había huelgas o protestas, en vez de tratar de solucionar los problemas o al menos fingir en que escuchaban al pueblo, los gobernantes reales solo mandaban a los soldados a aplastar esa entre comillas escándalo, cierro comillas. Por lo que no hay que sorprendernos el descrédito y odio que tenía la población hacia la familia real. Con respecto a la industria, pues digamos que realmente seguían igual que al principio del siglo pasado. No pudieron crear una industria que pudiera competir con la alemana o la británica, más bien apenas tenían algunas industrias útiles para su crecimiento. Ni siquiera tenían una gran burguesía. Por lo que se puede decir que estaban atrasados. En lo social, pues las desigualdades eran palpables. Un 74% eran campesinos, un 13% eran obreros de industria, un 6% de la clase media y un 3% eran de la nobleza. Era un país que realmente no era para vivir bien. Y en lo militar, pues digamos que no había avances tecnológicos y estratégicos, y esto se comprobó cuando Rusia perdió en el año 1905 contra Japón en la llamada Guerra Ruso-Japonesa. Fue una derrota humillante y desgastó más la imagen de la familia real. Pues aparte de meterse en una guerra que nadie pidió, la población civil y los militares debían ver que la cifra de muertos eran enormes, que superaban las 25.000 bajas, y debían ver como una nación que ellos consideraban entre comillas atrasada, cierro comillas, en todos los aspectos no solo les había engañado, sino que los japoneses se quedaban con un territorio que consideraban suyo, que es Corea. Y tan devastada quedó después de esa guerra, que Rusia no pudo ayudar a Serbia cuando este perdió Bosnia-Herzegovina ante el Imperio Austrohúngaro, por lo que Serbia quedó solo y no pudo recuperar su territorio perdido. Todo lo anterior explicaría por qué se dio en el día 22 de enero del año 1905, una protesta que terminó con la masacre que luego se llamó el Domingo Sangriento. Lo que originó la revolución del mismo año. Y culminó con que el zar fue obligado a aceptar un régimen monárquico constitucional y aceptar algunas concesiones a la población. Por lo cual se creó el Duma monárquico constitucional. Parecía una buena idea, que permitiría al zar aún tener el control del país, aunque ya no absolutamente, y el pueblo y los militares tendrían concesiones. Pero la realidad es que a veces los líderes están bien divorciados con ella, y eso hace que sigan cometiendo errores que al final son costosos para ellos y para el país. Y a veces necesitas de alguien que ayude a tu caída. Y en este caso fue el monje Rasputín, que ayudó a que fuera más dolorosa esa caída. Este monje que tuvo la suerte en tener un contacto con la familia real, y también tuvo suerte de poder brindar un tratamiento entre comillas milagroso, cierro comillas, para tratar la enfermedad hemofílica del príncipe Alexis. Aunque hasta la fecha existe el debate de qué era lo que él realizaba para tratar al príncipe. Sea lo que sea, funcionó, y logró ganarse la confianza de la familia real. Y llegó a un punto de que llegó a obtener un gran poder gracias a la confianza que le tenían la zarina Alejandra como el zar Nicolás, que él nombraba a ministros, porque Dios le decía quiénes eran los adecuados para el puesto, aunque al parecer la voz de Dios se equivocó, porque solo escogió a incompetentes, que agravó la situación delicada en que estaba el país. También debo agregar que en Rusia existe una diversidad de etnias. Varias que sufrían discriminación y otras que habían sufrido marginación desde el siglo pasado, por lo que varias regiones como Polonia o Finlandia pedían su independencia. Y por cierto, lo de la monarquía constitucional, su eficacia fue tanto como tú quieras apagar un incendio con gasolina.
porque el zar se negaba a aceptar otro poder que no fuera el suyo y la disolvió varias veces. Por lo que la transición del régimen absolutista a un régimen constitucionalista pues fracasó. Todo esto a nivel nacional estaba bien tenso. No digamos a nivel internacional. Que existían reclamos territoriales, una fuerte competencia imperialista, un nacionalismo extremo en varios países como Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, entre otros. En fin, había bastante tensión a nivel internacional, y la paz armada podría llegar a un final trágico. Y llegó cuando un bosniano ultranacionalista, de origen serbio, asesinó al heredero del trono austríaco, el archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, capital de Bosnia en el año 1914, eso dio el primer paso que daría a la Gran Guerra. El Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia y le dio un ultimátum a este país, de que debía cumplir con algunas condiciones para que no hubiera represalias, pero Serbia se negó. Mientras que Rusia amenazó al Imperio Austrohúngaro, advirtiéndole que no serían neutrales en caso de agresión a Serbia. En este punto debemos hablar del sistema de alianzas, que existían en esa época. Por una parte existía la Triple Alianza, que estaba integrada por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, e Italia, aunque este último la abandonó, y más tarde se les unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Mientras que la Triple Entente que la integraba el Imperio Británico, Francia, y el Imperio Ruso. Más tarde se les unieron Estados Unidos, Japón e Italia. Por todo lo anterior explicaría por qué esta guerra se volvería mundial. Existe un debate histórico si fue una buena decisión o no el que Rusia entrara a una guerra, aun con todos sus problemas internos que poseían y que venía de una humillante derrota militar ante Japón, pero este tema es para otro video. Pero volvamos a la Gran Guerra, que así fue conocido por un tiempo. Pues Alemania les estaba dando una buena paliza no solo a Rusia sino a Francia. El poderío militar alemán era muy obvio, Rusia apenas podría rechazar a los atacantes o frenarlos. Por lo que el mismísimo zar decidió ir al frente alemán. Y hubiera sido una buena decisión si no fuera que dejó como regente a la zarina Alejandra, que no era precisamente muy querida por el pueblo, por su origen alemán, sin mencionar que parecía la marioneta de Rasputín. Todo esto agravó la vida de todos, sin importar la etnia o el nivel social. Ya que para el pueblo era una guerra impopular, debido al gran coste económico y de vidas, que no era precisamente algo que fuera aceptado por el pueblo. No digamos que los militares no solo sentían que era una guerra inútil, sino que tenían un verdadero miedo de morir a manos de los alemanes. Por lo que la deserción o rebelión fueron comunes. De aquí es bien conocida la maldición que lanzó el monje Rasputín a la familia real si éste moría a manos de esta. Pues quizás se cumplió, porque él fue asesinado el 30 de diciembre del año 1916, cuyo complot fue orquestado por el príncipe Félix Yusupov. Bueno, volviendo a la realidad, pues la situación era insostenible. Por lo que las protestas y huelgas iniciaron, cuyo resultado fue la Revolución Rusa en febrero de 1917, que estuvo apoyada y dirigida en su mayoría por la pequeña burguesía. Y uno de los rostros más visibles fue el diputado Alexander Kerensky. La Duma tomó la decisión de desconocer la autoridad del zar y crearon un gobierno provisional que al frente estaría el príncipe Georgi Yevgenievich Lvov, mientras que Alexander Kerensky pasaría a ser el ministro de Justicia. El zar no tuvo más opción que renunciar y volver a Rusia derrotado y prisionero con toda su familia. Todos felices porque esperaban que esto fuera el principio de algo mejor, de algo que fuera distinto a la vida que los tenían sujetos la familia real. Obviamente hicieron algunos decretos pero no fueron suficientes. En este punto de la historia debo contarles cómo estaba la situación política. La revolución fue realizada por la pequeña burguesía con el apoyo de los militares por supuesto. Ellos digamos que eran los liberales. Otro grupo que existía eran los conservadores monárquicos que no deseaban realmente que existieran cambios significativos en todo el país. Y por último estaban los bolcheviques, dirigidos por Lenin, que eran de la idea que debía haber un cambio radical en todo el país y que las ideas de Marx debían implementarse. Y se debía comenzar con una convocatoria a una constituyente o mejor aún el gobierno debía salirse de esa guerra, que por algún motivo inexplicable aún seguían en ella. Pero si había una explicación, pues la verdad es que los liberales deseaban sacarle provecho a todos los beneficios que producía esa guerra, que eran como préstamos de parte de los aliados, así como una expansión de la industria rusa sin olvidar una expansión territorial. Claro que eso no significaba beneficios inmediatos para el pueblo.
por lo que volvieron las huelgas, y el príncipe Lvov no entendió el mensaje de que la represión no es la mejor forma de tratar las protestas. Y él aplicó el mismo método. Y eso generó más odio y más descontento. Al final el príncipe Lvov tuvo que renunciar y asumió el cargo Alexander Kerensky. Pues el nuevo gobierno tampoco pudo solucionar los problemas que la población sufría, y que no se me olvide que hubo un pequeño levantamiento en contra de él, pero pudo socavarla. Pero los bolcheviques, al ver que no solo se seguía en esa guerra que no servía para nadie, sino que el gobierno se negaba a convocar una nueva constituyente, por lo que ellos pensaban que era mejor que ellos asumieran el gobierno. Por lo que Lenin aprovechó una insurrección que estaba sucediendo en San Petersburgo, y la apoyaron y lograron crear una causa que no solo apoyara al pueblo sino que los militares. Y a la falta de apoyo del ejército, el gobierno provisional debió renunciar el 7 de noviembre del año 1917, y los bolcheviques asumieron el poder, y Lenin se colocó como el primer presidente de la recién formada la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y una decisión importante que tomó fue el de negociar por aparte con Alemania la salida de la guerra del nuevo país. Alemania no se las puso fácil, porque pusieron condiciones difíciles. Ya que quien perdía más eran los soviéticos, pero Lenin creyó que al salir de esa guerra, no solo solucionaría casi todos los conflictos internos, sino que le ahorrarían otros, porque esta guerra ya había ocasionado demasiadas pérdidas y descontento, y podrían generar una insurrección. Por lo que los soviéticos firmaron el Tratado de Paz en Brest-Litovsk en 1918. Que a cambio de ceder territorios que serían Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania, ya Alemania no continuaría la guerra contra ellos. Solo en esos territorios, los soviéticos perdían a más de 56 millones de habitantes. Hubo voces críticas dentro del Partido Comunista y el Consejo de Comisionarios del Pueblo, como la de León Trotsky, pero Lenin consideraba que era un precio aceptable para mantener el poder. Esto hubiera beneficiado enormemente a Alemania, ya que al no tener dos frentes de combate, se hubiera enfocado a acabarse a Francia y luego Reino Unido, pero un año antes había entrado los estadounidenses en la guerra, por lo que esta rendición no significó mucho para el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero al menos ya no tendrían más bajas los soviéticos. Rusia fue el país que más bajas tuvo. Se calcula que perdieron más de 1 millón de soldados. Y no contemos los miles de desaparecidos ni heridos. Y quizás Lenin pensó que todos sus problemas terminaban, pero al contrario comenzaron. Pues sus enemigos políticos usaron esto para atacarlo, y una cosa llevó a la otra, y comenzó la guerra civil. Entre el ejército rojo contra el ejército blanco, que era apoyada por potencias aliadas, pero al final ganaron los comunistas. La guerra duró casi 6 años, cuyo resultado fue de más de 1 millón de muertos solo en la parte comunista, sin mencionar que casi el mismo número en la parte del ejército blanco. Y no voy a hablar mucho del tema, ya que quisiera hacer un video hablando de la guerra civil rusa. Pero al menos te cuento que los soviéticos recuperaron parte del territorio perdido por el Tratado Brest-Litovsk. Ahora existe un debate que si la nueva nación se hubiera mantenido en la guerra, quizás no hubiera perdido ningún territorio, porque Alemania al final sería vencida. Pero el problema era el descontento que generaba esa guerra. Por lo que es un tema de debate. Por lo que podemos concluir, la Primera Guerra Mundial fue una de las causas de la Revolución Rusa de 1917, tanto la de febrero como la de octubre. Pero esta última no influyó mucho en el fin de la Gran Guerra. Bueno, esto sería todo. Pues es un tema que me pareció muy interesante, y espero que para ti también. Pero tú, ¿qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.